Pablo escribió sobre los ángeles caídos como alguien que había visto su prisión de cerca. Y en cierta ocasión un demonio lo confirmó, gritando que Pablo conocía ese mundo. Sucedió en Éfeso. 7 hermanos, hijos de un sacerdote judío, creyeron que podían expulsar un espíritu inmundo repitiendo una fórmula prestada. Dijeron: «Os conjuro por Jesús, a quien Pablo predica». Y lo que respondió desde dentro de aquel hombre debería helar la sangre. «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo. ¿Pero vosotros, quiénes sois?». El poseído se lanzó sobre los 7, los dominó a todos, y huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Detengámonos a asimilar lo que acaba de suceder. Un ser del mundo invisible no solo conocía a Jesús. Tenía registrado el nombre de un hombre concreto, un fabricante de tiendas nacido en Tarso. Lo tenía en su lista. Sabía quién era. Sabía qué hacía. Y lo reconocía como una amenaza. La pregunta que surge de esa escena es la pregunta de todo este estudio. ¿Por qué el mundo invisible conocía a Pablo por su nombre? ¿Qué sabía Pablo de aquel mundo? ¿Y con qué familiaridad se movía en él, que hasta los espíritus lo tenían marcado? Porque cuando se leen sus cartas con lentitud, con cuidado, se descubre algo inquietante. Pablo no habla del terreno espiritual como alguien que conjetura. No escribe como un teólogo que ensambla ideas abstractas desde un escritorio. Escribe como alguien que conoce el territorio, que lo ha recorrido, que sabe dónde están las trampas. Habla de principados y potestades con la misma frialdad con que un general describe el orden de batalla del enemigo. Menciona a los seres celestiales que un día serán juzgados como si fuera algo obvio, algo que todo creyente debería tener ya claro. Describe a los gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestiales, estructuras invisibles que sostienen la rebelión del hombre contra su creador. Esto no es el lenguaje de la sospecha. Es el lenguaje de alguien que ha visto el mapa. ¿De dónde salió todo eso? ¿Solo del Antiguo Testamento? ¿De una revelación directa? ¿De lo que vio cuando, por su propia confesión, fue arrebatado hasta el tercer cielo? Hoy vamos a seguir el rastro con honestidad, sin inventar, sin adornar, mirando lo que dice el texto y marcando con total claridad dónde termina la escritura y dónde empieza la interpretación. Porque hay mucha fantasía flotando alrededor de este tema. Y lo que buscamos aquí es exactamente lo contrario. Firmeza en lo que la Biblia afirma y honestidad sobre lo que la Biblia solo insinúa. Vamos a proponer una respuesta en 3 capas, y quiero que retengas esto desde el inicio. Ninguna de las 3 por sí sola explica lo que Pablo sabía. Las 3 juntas empiezan a dibujar un retrato. La primera capa es el texto sagrado que Pablo conocía de memoria. La segunda es el mundo intelectual en el que fue formado como fariseo. Y la tercera es la más difícil de todas, la que ningún libro pudo haberle dado, la que él mismo apenas se atreve a mencionar. Vayamos paso a paso, con calma, porque cada capa añade una pieza. Para entender la primera capa hay que retroceder mucho antes de Pablo, hasta un pasaje que la mayoría lee deprisa. Uno que guarda en apenas unas líneas la semilla de todo el conflicto cósmico que Pablo desarrollaría siglos más tarde. Génesis 6. El texto cuenta que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Esa expresión, hijos de Dios, en hebreo Bene Elohim, es una de las frases más debatidas de toda la escritura. Y vale la pena ser precisos, porque la precisión es justamente lo que separa el estudio serio de la especulación de sobremesa. La expresión aparece 5 veces en el Antiguo Testamento hebreo. 2 de ellas están aquí, en Génesis 6. Las otras 3 están en el libro de Job. Y en Job no hay ambigüedad sobre a quién se refiere. En Job capítulo 1, y de nuevo en el capítulo 2, los hijos de Dios se presentan ante el Señor, y entre ellos aparece Satanás. Es una escena celestial, una especie de consejo, seres del ámbito espiritual que comparecen ante el trono. En Job capítulo 38, Dios mismo describe el momento de la creación y dice que los hijos de Dios cantaban de júbilo cuando se colocaron los cimientos del mundo. Nadie discute que allí se trata de seres celestiales, por una razón sencilla. Ningún ser humano existía todavía cuando se fundó la tierra.
Así que cuando esa misma expresión reaparece en Génesis 6, uno de los sentidos más antiguos y mejor documentados es este. Seres del ámbito celestial que cruzaron una frontera que no debían cruzar. Así lo tradujeron los judíos que produjeron la versión griega del Antiguo Testamento, siglos antes de Cristo. Así lo entendieron muchos de los primeros lectores. Y quiero ser justo con ustedes, porque la honestidad también significa cuidar las otras lecturas. Esta no es la única interpretación que existe. Otros intérpretes, especialmente en siglos posteriores, propusieron que los hijos de Dios eran la línea piadosa de Set y las hijas de los hombres, las descendientes de Caín. Es una lectura respetable. Aún así, la interpretación celestial es la más antigua, y es la que ilumina lo que viene después en el Nuevo Testamento. Por eso la seguimos aquí, sabiendo que es una lectura, no un dogma cerrado. De esa unión nacieron seres que la Biblia nombra con una gravedad que obliga a detenerse. Los llaman Nefilim. La palabra ha sido traducida como los caídos, y la versión griega los llamó gigantes, seres a mitad de camino entre lo celestial y lo humano, hombres de renombre que llenaron la tierra de violencia hasta un punto que el propio texto describe con una línea escalofriante. Dios vio que la maldad del hombre era grande sobre la tierra, y le pesó haberlo hecho. Ese fue el umbral del diluvio. No una tormenta cualquiera, sino la respuesta de Dios a una corrupción que había contaminado al mundo entero. Y ahora fíjense en el detalle que casi nadie capta. El diluvio destruyó los cuerpos. Ahogó a los gigantes, borró a esa generación corrompida. Y sin embargo queda una pregunta que el relato del Génesis no responde directamente. ¿Qué sucedió con los seres celestiales que cruzaron la frontera? ¿Qué hizo Dios con quienes abandonaron su naturaleza para unirse a mujeres humanas? El diluvio fue agua sobre carne. Pero, ¿qué le hace el agua a alguien que no tiene carne propia? Génesis guarda silencio. Y ese silencio es exactamente el lugar donde intervienen dos apóstoles, con dos frases breves que contienen las piezas que Pablo tenía sobre la mesa cuando escribió. El primero es Pedro. En su segunda carta, capítulo 2 versículo 4, escribe una línea brutal. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo y los entregó a prisiones de oscuridad reservadas para el juicio. Donde nuestras Biblias en español dicen los arrojó al abismo, o incluso al infierno, el texto griego usa una sola palabra que no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. El verbo es tartaró, y significa literalmente arrojar al tártaro. Esto merece una pausa, porque es fascinante. Pedro no dijo Hades, que era el término griego común para el mundo de los muertos. No dijo Seol, la palabra hebrea. No dijo Gehenna, el nombre del valle asociado con el juicio. Dijo tártaro. Y el tártaro no era ni una idea judía ni una invención cristiana. Era una palabra que cualquier persona del mundo grecorromano del siglo I reconocía al instante, porque provenía de los poemas más antiguos de esa cultura, de Homero y de Hesíodo. En esa tradición, el tártaro era el abismo más profundo que existía, más bajo y más oscuro que el reino de los muertos, y era precisamente el lugar donde los titanes, aquellos seres primordiales que se rebelaron contra el orden divino, habían sido encadenados para siempre. Ahora bien, seamos honestos sobre lo que está haciendo Pedro, porque este punto es importante y muchos lo pasan por alto. Pedro no está diciendo que la mitología griega sea verdadera. No está avalando las historias de los titanes. Está tomando prestada una imagen que sus lectores captarían al instante, para comunicar la magnitud de lo que Dios hizo con aquellos seres. Es un recurso literario, no una doctrina sobre titanes. Lo que Pedro afirma es esto. No fue una expulsión casual. Fue un encadenamiento deliberado en un lugar de oscuridad absoluta, a la espera de un juicio. Y para que sus lectores sintieran el peso de esa realidad, eligió la palabra más pesada que conocían. El segundo apóstol es Judas, el hermano de Jesús, y confirma exactamente lo mismo con palabras que apuntan en la misma dirección. Escribe que los seres celestiales que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha reservado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Fíjense en la expresión que elige Judas. Abandonaron su propia morada. El término griego es oiketerion, que significa residencia, hogar natural, el lugar propio de habitación. No es que se fueran a visitar otro sitio.
es que abandonaron su propio modo de ser, la naturaleza que Dios les había dado, para cruzar la frontera entre dos órdenes de la creación. Y Judas hace algo más. Conecta de inmediato a esos seres con Sodoma y Gomorra, ciudades que también se corrompieron yendo tras carne extraña. La conexión no es un adorno retórico. Es teológica. Es la misma transgresión en dos formas distintas, cruzar los límites que Dios trazó en su creación. Pedro y Judas confirman entonces tres cosas, y quiero que las fijen bien. Que el suceso de Génesis 6 fue real, que tuvo consecuencias cósmicas, y que esos seres están ahora encadenados, a la espera de un juicio que todavía no ha llegado. Aún así, ninguno de los dos responde en detalle la otra pregunta, la de la descendencia. ¿Qué destino tuvieron los Nefilim después del diluvio? Y antes de dejar la Biblia para mirar otros textos, quedémonos dentro de ella un momento más, porque la escritura misma hace algo desconcertante con estos gigantes. Uno esperaría que después del diluvio el tema quedara cerrado. Los cuerpos ahogados, la generación corrompida desaparecida, fin de la historia. Y sin embargo los gigantes siguen reapareciendo en la escritura una y otra vez, mucho después del diluvio. Fíjense en el propio Génesis 6 al describir a los Nefilim. El texto dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y añade tres palabras que casi nadie subraya. Y también después. El texto mismo reconoce que los gigantes no fueron solo un fenómeno anterior al diluvio, sino que de algún modo hubo algunos después también. La escritura deja la puerta abierta por sí misma para que ese linaje reaparezca, y reaparece. En el libro de Números, capítulo 13, cuando Moisés envía a los 12 espías a explorar la tierra prometida, 10 de ellos vuelven aterrados con un informe. Vieron allí a los descendientes de aquellos gigantes, los llamados hijos de Anak, y dijeron una frase que quedó grabada. Junto a ellos nos sentíamos como langostas, y así les parecíamos a ellos, hombres tan grandes que un espía adulto se sentía como un insecto. En el libro de Deuteronomio se mencionan pueblos enteros de estatura enorme, llamados refaitas, emitas, zamzumitas, todos vinculados a esa misma raíz de gigantes. Y hay un personaje específico que el texto describe con un detalle asombroso. Ag, el rey de Basán. Deuteronomio capítulo 3 dice que su cama de hierro medía 9 codos de largo, es decir, más de 4 metros. El texto conserva ese dato como una curiosidad, como si el propio narrador supiera que era difícil de creer. Y siglos más tarde, en los días del rey David, aparece el más famoso de todos. Goliat, el gigante de Gat, cubierto de bronce, desafiando a los ejércitos de Israel. Y sobre su estatura vale la pena hacer una nota, porque también aquí separamos el texto de la tradición. La versión hebrea tradicional lo describe midiendo 6 codos y un palmo, casi 3 metros. Pero los manuscritos más antiguos que tenemos, los del Mar Muerto y la antigua traducción griega, dicen 4 codos y un palmo, poco más de 2 metros. Y la mayoría de los estudiosos consideran esa lectura la más confiable. En cualquier caso, un guerrero de tamaño enorme para su época. Y el segundo libro de Samuel, capítulo 21, menciona que Goliat no estaba solo. Había otros hombres de esa misma estirpe de gigantes en Gad, y los soldados de David tuvieron que enfrentarlos uno por uno. Ahora bien, aquí viene el enigma que el texto no resuelve del todo, y prefiero exponerlo con claridad sin disimularlo. Si el diluvio destruyó a los Nefilim, ¿cómo es que siglos después la Biblia sigue nombrando gigantes, hijos de Anak, refaitas, Goliat y sus hermanos? El texto sagrado no ofrece una explicación técnica. Simplemente registra que estaban allí. Y precisamente esa laguna, esa pregunta sin respuesta cerrada, es lo que los lectores judíos de la antigüedad sintieron con fuerza. Querían entender de dónde venía tanto mal, tanta violencia, tantos seres enormes que seguían apareciendo. Y ese es el terreno en el que nacieron textos como el libro de Enoc, no como revelación divina, sino como intentos humanos de llenar un silencio que la propia escritura había dejado abierto. Con eso claro, ahora sí, echemos un vistazo a ese texto. Permítanme detenerme y ser absolutamente claro con ustedes, porque de esto depende que este estudio sea honesto o no. El texto del que voy a hablar es el libro de Enoc, y no es la Biblia. No es escritura. No forma parte del canon de la Iglesia, excepto en las iglesias ortodoxas etíope y eritrea,
que lo conservan entre sus libros. Para el resto de la cristiandad, católica y protestante, no tiene autoridad doctrinal. No creemos nada por la sola palabra de ese libro. Entonces, ¿por qué hablar de él? Por una sola razón. Su valor histórico. Es una ventana. Nos muestra cómo entendían los judíos del siglo I ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Nos deja respirar el mismo aire que ellos respiraban, las ideas que circulaban, el trasfondo cultural en el que nacieron los apóstoles. Nada más y nada menos. El libro de Enoc es un texto judío compuesto, en sus partes más antiguas, entre el siglo III y el I a.C., y circuló ampliamente en el judaísmo de la época de Jesús. Tan ampliamente que sucedió algo notable. Judas, el hermano de Jesús, lo cita directamente en su epístola, en los versículos 14 y 15. Cita una profecía atribuida a Enoc, el séptimo desde Adán, sobre el Señor que viene con sus miles de santos para juzgar. Esa cita está dentro de nuestra Biblia. Un autor del Nuevo Testamento tomó una línea de un texto no canónico y la usó, no para convertir todo el libro en escritura, sino porque esa línea concreta expresaba una verdad y porque sus lectores captarían la referencia al instante. Si Judas lo cita es porque lo conocía y porque su audiencia también lo conocía. Y esto nos regresa a Pablo. Pablo se describe a sí mismo en su carta a los filipenses como fariseo de fariseos, formado en la tradición más estricta de su pueblo. En el libro de Hechos leemos que fue educado en Jerusalén a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más respetados del judaísmo de su tiempo. Ahora bien, aquí tengo que pedirles que piensen conmigo con precisión, porque es muy fácil dar un paso de más. Y ese paso de más es justamente lo que arruina la credibilidad de tantos vídeos sobre este tema. No podemos afirmar que Pablo citó ese texto, porque no lo hizo. En ninguna de sus cartas aparece una cita de él. El único que lo cita abiertamente es Judas. Lo que sí podemos decir con base histórica sólida es que resulta muy difícil imaginar que un hombre con la formación de Pablo, educado en el corazón mismo del judaísmo del siglo I, no conociera un texto tan difundido. Formaba parte del paisaje intelectual de su mundo. Lo probable, lo razonable, es que lo conociera junto con muchas otras tradiciones judías de la época. Así que fijemos bien esta distinción, porque es la columna que sostiene todo el estudio. No estoy diciendo que Pablo construyera su teología a partir de Enoc. Estoy diciendo algo más matizado y más honesto. Que Pablo se movía en un mundo donde esas tradiciones existían, que las conocía, y que conocerlas nos ayuda a entender por qué su lenguaje sobre lo invisible suena tan concreto. El libro de Enoc no es la fuente de su autoridad. Es una de las ventanas que nos deja ver el trasfondo contra el que escribía. Con esa distinción bien sostenida, veamos qué contaba ese texto. Vale la pena conocer, aunque sea a grandes rasgos, lo que ese libro narraba, porque ayudará a entender por qué marcó tan profundamente la imaginación del judaísmo antiguo. Y lo repito una vez más para que quede grabado. Este es el relato del libro de Enoc, no la enseñanza de la Biblia. Es historia de las ideas, no doctrina que deban creer. Según ese texto, un grupo de seres celestiales a los que llama vigilantes descendió a la tierra en los días antes del diluvio. El relato habla de un número elevado, 200, y nombra a sus líderes. Entre ellos, uno llamado Semyaza y otro llamado Azazel. Dice que bajaron sobre un monte, y la tradición lo identifica con el monte Hermón, al norte de la tierra de Israel. Y describe su transgresión en dos movimientos. El primero, el que ya conocemos de Génesis 6. Se unieron con mujeres humanas y engendraron a los gigantes. El segundo movimiento es el que el libro subraya con más fuerza. Esos seres enseñaron a la humanidad conocimientos que no le pertenecían. Según el relato, enseñaron metalurgia, es decir, cómo forjar metales, y con ellos las armas de guerra. Enseñaron el arte de los encantamientos, la hechicería, la lectura de los astros, incluso los cosméticos con los que la gente se pintaba el rostro. En la lógica del texto, no fue solo una transgresión de la carne. Fue una corrupción del conocimiento, un derramamiento sobre la humanidad de un saber peligroso que aceleró su ruina. Ahora, una nota de sensatez histórica, porque Internet está lleno de fantasía en este punto. La metalurgia, la escritura, la astronomía no cayeron del cielo de golpe por obra de unos seres caídos.
La arqueología muestra que esas tecnologías se desarrollaron gradualmente, en etapas rastreables, a lo largo de milenios. El libro de Enoc no es un registro técnico de cómo el ser humano aprendió a trabajar el bronce. Es un texto simbólico, nacido en una época concreta, que expresa una ansiedad muy profunda. El temor de que cierto conocimiento, en las manos equivocadas, corrompe y destruye. Leído así, como lo que es, el relato tiene un valor real. Nos muestra cómo aquellos judíos entendían el origen del mal, de la violencia, de la idolatría. Y nos entrega el trasfondo mental contra el que Pablo, siglos después, escribiría sus cartas. Porque cuando Pablo habla de potestades que gobiernan las tinieblas, de una sabiduría de este siglo que se opone a Dios, de estructuras espirituales detrás de la idolatría de las naciones, está escribiendo para lectores que respiraban ese aire, que conocían esas historias, que entendían el mundo como un lugar donde lo visible y lo invisible se entrelazan sin costura. No necesitaba explicarles desde cero que hay poderes detrás de los poderes. Lo daban por sentado. Y por eso podía escribir con esa economía, esa densidad, dando por conocido lo que a nosotros, 20 siglos después, nos toca reconstruir con paciencia. Lo que el libro de Enoc desarrolló con más detalle fue precisamente el destino de esos hijos híbridos, los Nefilim. Y añadió una idea que los lectores del Nuevo Testamento encuentran reveladora. Según ese texto, cuando los gigantes murieron en el diluvio, sus cuerpos físicos perecieron, pero algo de ellos quedó. Sus espíritus, que no tenían un cuerpo celestial propio porque nunca lo tuvieron, y que habían perdido su cuerpo físico en las aguas, quedaron vagando sin morada. Espíritus errantes, espíritus inmundos, seres que no soportan estar sin un cuerpo que habitar. Lo repito para que no haya confusión. Eso es Enoc, no la Biblia. La Escritura no enseña esto como doctrina. Es una idea del judaísmo del Segundo Templo. Y ahora les pido que abran el Nuevo Testamento con esa idea en mente, solo como una lente, solo para ver si algo encaja. Y observen con atención. En el Evangelio de Lucas 11, Jesús dice que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, vaga por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Busca reposo. Busca dónde quedarse. En el Evangelio de Marcos 5, los espíritus de aquel poseído, llamados Legión, ruegan a Jesús que no los envíe fuera de aquella región, y luego le suplican que los envíe a una piara de cerdos. Cualquier cosa, incluso el cuerpo de un animal, antes que quedar sin morada. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 8, los espíritus de la región de Gadara le gritan a Jesús algo que nadie esperaría de un simple demonio. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo. Esa frase debería detenerlos en seco. Los espíritus mismos saben que hay un momento fijado para su tormento. Saben que ese momento aún no ha llegado. Saben que hay un plazo determinado de antemano, y le ruegan a Jesús que no lo adelante. Y ahora pregúntense algo. Los seres celestiales, a lo largo de la Escritura, se mueven con libertad. Aparecen en visiones, toman forma cuando Dios los envía, cruzan entre lo visible y lo invisible sin dificultad. No vagan por desiertos buscando reposo. No mendigan un cuerpo. No piden permiso para entrar en unos cerdos. Pero estos espíritus sí. Estos buscan cuerpos. Estos vagan. Estos temen el abismo. Y vale la pena detenerse aquí, porque hay quienes toman todo esto y construyen un sistema muy ordenado, casi un organigrama del infierno. Proponen que existen categorías distintas de seres rebeldes. Por un lado, los ángeles que cruzaron la frontera en Génesis 6, ahora encadenados en el Tártaro, inmóviles, esperando el juicio, y por otro, estos espíritus errantes de los que hablan los evangelios, sueltos, buscando cuerpos, atormentando gente. Es una manera de ordenar los datos, y es la propuesta de algunos estudiosos, no una enseñanza que la Biblia formule con esas palabras exactas. Se lo presento como lo que es. Una interpretación posible que conecta piezas dispersas. No les pido que la crean como dogma. Les pido que noten algo más sencillo y mucho más difícil de negar. Que el Nuevo Testamento describe el mundo de los espíritus con una lógica, con reglas, con un orden interno. Y que Pablo, más que ningún otro escritor, escribió como si conociera ese orden desde dentro.
Esa es la segunda capa de la respuesta. La tradición del segundo templo, sí, pero anclada en algo que ya está en el texto sagrado. Porque la idea de que detrás de las naciones hay poderes invisibles no es una noción tardía. Está en el libro de Daniel. En el capítulo 10, un mensajero celestial le explica a Daniel que se retrasó en llegar porque el príncipe del reino de Persia se le opuso durante 21 días, y que después tendría que enfrentarse al príncipe de Grecia. No está hablando de reyes humanos. Está hablando de poderes espirituales que sostienen por detrás a los reinos terrenales, seres asignados a las naciones que resisten esa lucha, que influyen en el curso de la historia. Eso está en el canon. Eso es escritura. Sin asteriscos. Pablo heredó esa visión y la desarrolló. Cuando escribe a los efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra huestes de maldad en las regiones celestiales, no está improvisando poesía religiosa. Está nombrando una estructura, 4 términos que no son sinónimos apilados al azar, sino cargos, funciones, niveles distintos. Es el lenguaje de alguien que ha visto la cadena de mando desde dentro. Y la pregunta vuelve más afilada que antes. ¿De dónde sacó Pablo esa claridad? El Antiguo Testamento le dio la semilla. La tradición de su tiempo le dio el vocabulario. Y sin embargo hay algo en la certeza con la que escribe que esas 2 capas no terminan de explicar. Y eso nos lleva a la tercera, la más difícil de todas. La tercera capa Pablo la menciona casi de pasada, hablando de sí mismo en tercera persona, como si le costara ponerla en palabras. Está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Escribe: Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y sé que este hombre fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que al hombre no le es permitido expresar. Los estudiosos coinciden en algo. Ese hombre era el mismo. Pablo habla de su propia experiencia con tanta humildad que se esconde en tercera persona, como si le avergonzara reclamarla. Y lo que describe no es un sueño, ni una visión vaga, ni una emoción mística pasajera. Es un rapto, un transporte. Pablo estuvo, de algún modo que él mismo no puede explicar, en la presencia de Dios, más allá de lo que sus sentidos podían contener. Y aquí es donde tengo que detenerme en seco, porque es muy fácil sacar de este pasaje más de lo que dice. Y no quiero engañarlos ni un centímetro. Sería muy conveniente afirmar que Pablo escribió con tanta precisión sobre el mundo espiritual porque lo vio todo, en ese arrebato, y que de ahí sacó su mapa detallado del cosmos espiritual. Es una línea que suena poderosa. Pero miren con atención lo que dice el propio texto, porque el texto resiste esa conclusión fácil. Pablo afirma que oyó palabras inefables que al hombre no le es permitido expresar. Eso fue, en gran parte, lo que vivió en el tercer cielo. Algo que no pudo contar. Le estaba prohibido, o le era imposible ponerlo en palabras. Así que sería deshonesto de mi parte decirles que su cosmología detallada salió punto por punto de esa experiencia, cuando el propio Pablo dice que eso era precisamente lo que no podía repetirse. Entonces, ¿para qué sirvió esa experiencia? Sirvió, con toda probabilidad, para algo más profundo que un puñado de datos. Le dio una certeza. Un hombre que ha sido arrebatado a la presencia de Dios ya no debate si el mundo invisible es real. ¿Lo sabe? Ha estado allí. Y esa certeza recorre todas sus cartas de principio a fin. Pablo no escribe sobre lo invisible como quien repite una teoría heredada, sino como quien ha rozado esa realidad con una parte de sí mismo. Los detalles concretos, los rangos, los nombres, los tomó del texto bíblico y de la tradición de su pueblo. ¿Y la convicción? La certeza inquebrantable de que existe un orden espiritual real y estructurado detrás de lo que vemos. Esa certeza tiene el sabor de alguien que vio algo que no pudo describir. Y las dos cosas juntas, el conocimiento heredado y la certeza vivida, producen ese tono único que ninguna otra pluma del Nuevo Testamento alcanza. Y cuando se reúnen esas capas, se entiende por qué Pablo escribe ciertas frases con una certeza que asombra. En su carta a los Colosenses 2:15 dice que Dios, en la cruz, desarmó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos.
Piensen en la audacia de esa afirmación. Pablo no solo dice que Jesús murió por nuestros pecados, aunque también lo dice en otros lugares con total claridad. Aquí afirma algo más. Que la cruz fue un acto de guerra cósmica, un golpe visible contra la estructura jerárquica de lo invisible. Los poderes que se creían intocables fueron desarmados y expuestos ante todos, como prisioneros arrastrados en un desfile de victoria. ¿Cómo se escribe algo así, con esa concreción, si no se tiene un mapa claro del territorio? Y hay un texto de Pablo que, si se lee con esta clave, cambia por completo de color. Está en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Pablo dice que predica una sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo ni la de los gobernantes de este siglo, que están pereciendo. Habla de una sabiduría de Dios oculta, un misterio que Dios había guardado desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y entonces escribe una frase que conviene leer despacio, 2 veces. Esa sabiduría, dice, ninguno de los gobernantes de este siglo la conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Deténganse ahí. Pablo afirma que existieron gobernantes de este siglo que no entendieron el plan de Dios, y que, al no entenderlo, cometieron el mayor error de la historia. Crucificar al Señor de gloria, creyendo que lo destruían, sin saber que la cruz sería precisamente su propia derrota. Y aquí, con honestidad, hay un debate legítimo entre los estudiosos, y vale la pena que lo conozcan. Algunos entienden que esos gobernantes de este siglo son gobernantes humanos. Pilato, los líderes religiosos, las autoridades de Roma y Jerusalén que llevaron a Jesús a la cruz. Otros entienden que Pablo se refiere a los poderes espirituales, a esos principados y potestades de los que habla en sus otras cartas, que mueven los hilos por detrás. Y hay quienes, con buen criterio, sostienen que son ambas cosas a la vez, autoridades humanas impulsadas por poderes invisibles, porque en el pensamiento de Pablo lo visible y lo invisible casi nunca están separados. Sea cual sea la lectura exacta, el fondo del asunto es demoledor y encaja con todo lo que hemos visto. Los poderes de este siglo, humanos o espirituales, creyeron que la muerte de Jesús era su victoria. No entendieron que estaban ejecutando, sin saberlo, el propio plan de Dios para desarmarlos. Es la mayor ironía del universo. El enemigo, en el instante mismo en que se creía vencedor, firmó su propia sentencia. Colgó en un madero al único que podía rescatar a la humanidad, y con eso abrió de par en par la puerta del rescate. Por eso Pablo puede escribir en Colosenses que en la cruz Dios triunfó sobre ellos. La cruz no fue el fracaso de Dios que los poderes celebraron. Fue la trampa en la que cayeron. Y noten cómo Pablo llama a todo esto un misterio. Esa es su palabra exacta. No un secreto para asustar a nadie, sino un plan oculto que ahora ha sido revelado. El mismo Pablo que en otras cartas habla del misterio de Cristo y del misterio de la voluntad de Dios es quien aquí conecta ese misterio con poderes invisibles que fueron burlados. El título de este estudio pregunta si Pablo conocía el misterio de los seres caídos. Y esta es una de las respuestas más claras que da el texto. Sí, lo conocía, y no lo trataba como un dato curioso, sino como parte del gran plan oculto de Dios, el que los poderes de las tinieblas nunca lograron comprender. Y hay otra frase todavía más reveladora, en la primera carta a los Corintios 6.3. Pablo, tratando un asunto tan terrenal como los pleitos entre creyentes, les lanza una pregunta al pasar. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Detengámonos en el tono. No dice: déjenme enseñarles algo nuevo y asombroso. Dice: ¿no lo sabían ya? Lo trata como parte del conocimiento básico de la comunidad, algo que da por sentado que manejan. Lo cual significa que esta comprensión de lo invisible y del destino de los seres caídos no era una rareza personal de Pablo. Era parte de la enseñanza que circulaba en las primeras iglesias. Pablo simplemente la expresó con más profundidad que nadie. Y ahora volvamos a donde empezamos, a aquella casa en Efeso, porque esa escena ya no es un misterio suelto, sino la confirmación de todo lo que hemos visto. Recuerden lo que dijo el espíritu inmundo a los 7 hijos de Esceva. A Jesús conozco, y sé quién es Pablo. ¿Pero vosotros, quiénes sois? Fíjense ahora en los verbos, porque el griego distingue 2 maneras de conocer.
Al espíritu conoce a Jesús con un conocimiento profundo, el tipo que viene de haberlo enfrentado cara a cara. Y de Pablo dice, con otra palabra, que sabe quién es. Que lo tiene identificado, registrado. Lo conoce como se conoce a un adversario del que se lleva la cuenta. Pero de aquellos 7 hombres, que solo repitían una fórmula prestada, el espíritu dice, en efecto: a vosotros no os conozco. No están en el registro. No tienen una relación real con Cristo. No tienen autoridad. Y el espíritu lo percibe al instante. Eso dice algo escalofriante sobre cómo funciona ese mundo. Los espíritus saben quién es quién. Saben quién pertenece a Cristo y quién solo pronuncia su nombre como una palabra mágica, y reaccionan según lo que ven. Pablo era conocido en lo invisible, y no porque hubiera estudiado mucho. Era conocido porque predicaba y actuaba con la autoridad de alguien que conocía el terreno, que había sido llevado a la presencia de Dios, y que operaba en el nombre de un Cristo al que los poderes de cada ciudad reconocían como una amenaza real y presente. Y esto no era teoría para Pablo. Era su vida diaria, con cicatrices. En su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y 18, cuenta que quiso ir a visitarlos una y otra vez, pero dice en palabras llanas: Satanás nos lo impidió. No lo dice como metáfora del desánimo. Lo dice como un hecho, como un obstáculo concreto que vivió en carne propia. Y en la segunda carta a los Corintios habla de un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás enviado para abofetearlo, algo que le pidió al Señor 3 veces que le quitara, y el Señor no se lo quitó. Pablo no era un teólogo que observaba ese mundo desde afuera, a salvo detrás de un cristal. Era alguien que se movía dentro de esa guerra, que chocaba con sus resistencias, que conocía sus reglas y sabía que la batalla era real y que las armas también tenían que serlo. Por eso, cuando Pablo termina esa gran carta a los Efesios, después de haber trazado el mapa de ese mundo espiritual, su conclusión no es filosófica, es práctica. Escribe: Vestios de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y vale la pena notar algo que la gente suele pasar por alto. La armadura que describe Pablo no es un adorno piadoso. Cada pieza responde a una táctica concreta del adversario. El cinturón de la verdad responde a la mentira, porque el enemigo engaña. La coraza de justicia responde a la acusación, porque el enemigo acusa. El calzado del Evangelio de la paz responde al terreno inestable, porque el enemigo quiere hacerte resbalar. El escudo de la fe responde a los dardos de fuego, porque el enemigo dispara desde lejos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, responde a la manipulación de los textos sagrados, porque el enemigo tuerce la Escritura, como intentó hacer incluso con Jesús en el desierto. Pablo describe un arsenal que corresponde, pieza por pieza, a las estrategias de una fuerza con mando y disciplina. No es la armadura que diseñarías si creyeras que el enemigo actúa al azar. Es la armadura que diseñas si conocieras exactamente cómo opera, si conocieras sus rangos, sus tácticas y sus puntos débiles. Y hay un último detalle en esa armadura que conecta todo. Después de describir cada pieza, Pablo añade: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración no es un accesorio colgado al final del equipo. Es lo que activa toda la armadura. Es el acto de guerra que sostiene a todos los demás. Y para un hombre que había sido llevado a la presencia de Dios, esa instrucción no era una bonita figura retórica. Era la consecuencia lógica de saber que existe un acceso real y abierto al Dios que está por encima de todo, principado y toda potestad. Todo lo que hemos recorrido tiene una consecuencia que va mucho más allá de la curiosidad histórica. Porque si Pablo tenía razón, y la Escritura confirma que la tenía, entonces el mundo en el que vivimos no es solo físico. Hay una capa invisible que sostiene, influye y a veces dirige los sistemas, las ideas y las estructuras que vemos a nuestro alrededor. Y esa capa no actúa al azar. Actúa con inteligencia, con estrategia, y según el Apocalipsis, con la conciencia de que le queda poco tiempo. En el capítulo 12, ese enemigo es descrito actuando con gran ira precisamente porque sabe que su tiempo es corto. No es que el mal esté ganando. Es que el mal sabe que está perdiendo. Y quien sabe que ya ha perdido actúa con una desesperación que a veces se confunde con fuerza.
Y aquí quiero ser honesto sobre un pasaje que se cita mucho, casi siempre con descuido. Es común escuchar que la caída de estos seres está descrita en Isaías 14, en esas palabras soberbias. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Ahora bien, seamos precisos, porque eso es exactamente lo que hacemos en este espacio. En su sentido literal, Isaías 14 es una burla dirigida contra el rey de Babilonia. El propio texto lo dice al comienzo, en palabras llanas. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Es un poema sobre la caída de un tirano humano soberbio, escrito en un lenguaje magnífico. La tradición cristiana, siglos después, vio en esas palabras el eco de una rebelión más antigua, la de un ser celestial que quiso ocupar el lugar de Dios. Y de ahí viene la lectura que muchos conocen y repiten. Es una lectura tradicional y puede tener valor espiritual, pero no es la referencia directa del texto. Se lo digo porque prefiero que sepan dónde termina lo que la página afirma y dónde empieza lo que la tradición, añadió encima. Esa honestidad no debilita la fe. Al contrario, la hace más sólida, porque la construye sobre lo que realmente está escrito. Y sin embargo hay una verdad sobre estos ángeles caídos que la Escritura se afirma con total claridad, y es quizás la más asombrosa de todo este estudio. La encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 16. Y aquí hace falta otra nota de honestidad. La carta a los Hebreos es anónima. Durante siglos se atribuyó a Pablo, pero la mayoría de los estudiosos hoy reconocen que no sabemos con certeza quién la escribió. Así que no les diré que Pablo la escribió, porque no puedo probarlo. Les diré lo que su autor, quien sea que haya sido, dice, porque es escritura, y con eso basta. Dice que ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El verbo griego significa tomar firmemente de la mano, asir para rescatar. Dios no tomó de la mano a los seres caídos. Para ellos no hubo redentor, ni sustituto, ni expiación. Cayeron y quedaron caídos, unos encadenados, otros sueltos, pero todos igualmente condenados. Para ellos no hay un hoy. Pero para el ser humano, Dios decidió algo distinto. Decidió socorrerlo, tomarlo de la mano, ofrecerle un rescate que los seres celestiales caídos nunca tuvieron. Y esto abre una pregunta que estremece. ¿Por qué rescató Dios al hombre y no al ser caído? ¿Era el hombre mejor? No. Adán y Eva también cruzaron una frontera prohibida, también tomaron de lo que estaba fuera de límites, también quisieron ser como Dios. La diferencia entre el destino del hombre caído y el del ser celestial caído no está en la gravedad del pecado. Está en una decisión libre de Dios de proveer un rescate para uno y no para el otro. Y esa decisión tiene un nombre. La Biblia la llama gracia. Piénsenlo así. El Cristo que derrotó a esos poderes no se hizo ángel para hacerlo. Se hizo hombre. Tomó carne y sangre humanas, murió una muerte humana, resucitó en un cuerpo humano glorificado. Y al hacerlo abrió un camino que ningún ser caído podrá recorrer jamás. Ese camino es lo que Pablo llamó el Evangelio. No una filosofía, no un método de superación personal, sino un rescate para una raza que sin él estaría tan perdida como esos seres en la oscuridad. La diferencia es que a nosotros ese rescate se nos ofreció. La cruz ya sucedió. La tumba está vacía. El velo se rasgó. El camino al Padre está abierto para cualquiera que quiera entrar. Y por eso el movimiento final del pensamiento de Pablo sobre ese mundo nunca es el temor. Siempre es la esperanza. En su carta a los Romanos, capítulo 8, lo dice con una enumeración deliberada. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Miren de cerca esa lista. Pablo no dice que esos poderes no existan. Los nombra uno por uno, precisamente porque existen y porque podrían parecer amenazas capaces de arrancarlos de la mano de Dios, pero los declara incapaces de separarlos de su amor. No porque ustedes sean fuertes, sino porque Cristo es irresistible. Esa es la teología que Pablo construyó.
no desde una biblioteca cómoda, sino desde el texto que conocía de memoria, desde la tradición que absorbió como fariseo de fariseos, desde los años de choque directo con los poderes de cada ciudad donde predicó, y desde aquella experiencia que ni siquiera pudo poner en palabras. Por eso conocía el misterio de los seres caídos con esa profundidad. No fue un accidente. Fue la suma de una formación excepcional, una tradición rica y un encuentro real con lo invisible que ningún otro escritor del Nuevo Testamento describió, de la misma manera. Y queda una última pregunta, una que ya no trata sobre Pablo, sino sobre cada uno de nosotros. Los seres encadenados en ese abismo saben perfectamente que la batalla está decidida. Los espíritus errantes saben que el reloj corre en su contra. El enemigo mismo, dice el Apocalipsis, sabe que le queda poco tiempo. La pregunta no es si ellos lo saben. La pregunta es si tú lo sabes. Porque hay algo que ningún ser caído puede hacer, algo reservado para los seres humanos que todavía lo tienen hoy. Un ser humano, polvo de la tierra, puede en cualquier momento abrir la boca y decir: Cristo, sálvame. Y ser salvo. Eso no está disponible para los encadenados, ni para los que vagan, ni para quien ya cerró esa puerta desde adentro. Está disponible para ti ahora, mientras haya aliento, mientras haya día. Como dice la Escritura: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.